Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a todos los que se fueron sumando en estos últimos minutos. Tuvimos nuestro primer debate, conversatorio hace unos momentos y vamos a pasar ahora al segundo que tiene que ver con la iglesia virtual y la iglesia local, ¿no? Presencial. Ahora les vamos a contar un poquito más sobre se va a desarrollar este debate, pero quisiera presentarles a quienes nos van a estar acompañando. Ellos son, bueno, Juan José Barreda Toscano, él es peruano, radicado en Argentina, es bachiller superior y máster en teología del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, doctor en teología con especialidad en el campo bíblico del Instituto Universitario ICEDET de Buenos Aires. También es licenciado en tecnologías educativas por la UTN en Argentina y profesor de varias instituciones teológicas. Es pastor, es fundador y director de Bíblica Virtual y secretario general de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y también nos acompaña Jesús Rodríguez, él es puertorriqueño, líder cristiano profesional de telecomunicaciones con más de 30 años de experiencia en tecnología, integra ciencias y humanidades aplicando tecnología en educación cristiana y cuidado pastoral. Experto en multimedios, diseño curricular, gestión de proyectos y resolución de problemas. Conferencista, predicador y consultor en sistemas de información, reconocido por su liderazgo y compromiso ético con la innovación. Y también le damos la bienvenida a Paula Muñoz. Ella es profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y técnica música. Pertenece a la Iglesia Bautista del Nuevo Tiempo en la ciudad de Rafael Calzada, sirviendo en el área pastoral y de enseñanza. Es miembro fundador de la Asociación Civil Movimiento de Emergencia Comunitaria, que sirve a personas en situaciones de vulnerabilidad social. Trabaja como profesora de música en proyectos de orquesta escuela y como instrumentista orquestal. Asimismo participa en el grupo de investigación y en diversas publicaciones relacionadas con temas teológicos y filosóficos. Así que bienvenidos a los tres. Les vamos a pedir que tengan encendidos sus micrófonos para poder hacer este debate más dinámico. Vamos a escribir también en el chat el tema y la pregunta que está de cómo va a estar planteado, cómo va a estar guiada, con la que va a estar guiada este debate. Y es cómo la iglesia virtual y la virtualidad está interpelando a la iglesia presencial en términos de, y vamos a pensar en 4 puntos, que lo vamos a ir tratando uno a uno. Comunión, servicio, discipulado para la vida y la relación con el mundo. Así que les pedimos a ustedes tres que por favor sus intervenciones sean entre 2 o 3 minutos, así tenemos tiempo de dialogar mucho más, que seguramente se van a ir dando preguntas y otros comentarios en el chat. Entonces, sin más, vamos con el primer punto sobre comunión. Cómo la iglesia virtual y la virtualidad está interpelando a la iglesia presencial en términos de comunión. Creo que Paula tuvo una ponencia inclusive sobre ese tema últimamente, ¿no? Así que bueno, lo tiene fresquito. Hola, ¿qué tal? No escuché lo último porque se me cortó un poco la comunicación. O sea, hizo como un ruidito y no sé si me hablaron. No, Juan José te decía que habías comentado en tu ponencia acerca de sobre la iglesia presencial y la iglesia virtual, Sí. ¿no? Y ahora vamos a pensar en términos de la comunión. Ujú. Así que si querés Eh, empezar. bueno, em, pensar la iglesia en términos de comunión desde la virtualidad y la presencialidad. Yo creo que es realmente desafiante. em, En principio, bueno, como dije en la ponencia, yo creo que tenemos que entender que ya es parte de nuestra cultura la virtualidad, digamos que es parte de nuestro sistema, del mundo, del tiempo que nos toca vivir, y no podemos escapar, al menos desde las ciudades donde nosotros habitamos, eh,
de este sistema. Y en ese sentido, de qué manera nosotros buscamos conformar comunidad, no solo desde lo presencial, sino también en lo que sería todo este mundo virtual o este tipo de comunicación que está mediada por las conexiones digitales y las plataformas. Yo recuerdo, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con una iglesia que está en Córdoba, que fue muy lindo. Y recuerdo que en el momento en que tuvimos una reunión con el grupo de adolescentes, me llamaba la atención que el grupo de adolescentes, cada vez que nosotros proponíamos un tema, primero estaban como muy cerrados, muy callados, pero en el momento en que empezaron a exponer lo que ellos estaban viviendo, sintiendo, todos repetían más o menos lo mismo, como si fuese casi un diálogo aprendido o que se notaba que estaba repetido, que no había sido procesado tal vez por ellos, sino que estaban repitiendo algo que leyeron y que más o menos todos compartían. A mí me llamó la atención en ese momento y no entendí muy bien qué pasaba. Pensé, bueno, será un grupo muy unido y todos tienen esta perspectiva de estas cuestiones. Y después, pasado, no sé, a fin de año, justo empecé a ver algunas publicaciones que eran o sea, las que ellos estaban reproduciendo. Entonces ahí me di cuenta de cómo muchas veces uno hasta puede perder como cierta vigencia de temas que se están tratando y que, o sea, toda una vida que pasa por la virtualidad, especialmente quizás en lo que, bueno, me gusta decirles nativos digitales, porque pienso que ya nacieron sin haber visto todo este proceso. Eh, y bueno, en ese sentido, pienso que es necesario que estemos también de alguna manera. eh, Obviamente, bueno, ya se habló un montón de la cuestión de las adicciones a las redes sociales y todos los aspectos negativos, pero ¿en qué medida nosotros podemos mirar para otro lado cuando hay un montón de cuestiones que están pasando por ahí y que quizás no se hablan y bueno, que es necesario poner sobre la mesa? Bueno, mi privilegio estar aquí entre ustedes. Debo comenzar diciendo que prefiero siempre la conversación cara a cara con una taza o con un poco de mate a la mano o café, la bebida de su predilección. Sin embargo, yendo por ese mismo camino que Paula nos ha invitado a considerar sobre lo que es la hibridez de la iglesia, es la iglesia no entendida como algo aislado, sino como una comunidad que tiene una relación con la obra de Cristo y que a su vez es movida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, pienso en la iglesia como un organismo vivo que se mueve, que se extiende más allá de una localidad física. Tiene un impacto también social. Lo veo de una manera pues cruciforme, o sea, que es una iglesia relacionada con Dios en un ámbito vertical, relación nuestra con Dios, pero que también tiene una incidencia hacia el horizontal, hacia nuestro alrededor, quienes incluyen nuestras familias, amistades, la relación con Dios que se traduce en una relación con el prójimo, con una relación con la creación, toda. eh, que se traduce en una relación que debe ser contextual, como compartí anoche, contextual, pertinente y relevante. Así que reconocemos un cambio en el paradigma de hace 20, 25 años, donde nos circunscribíamos a una comunidad física y que toma unas dimensiones más allá de ese aspecto físico. Déjeme confesarle algo más. Eh, Desde que comenzó la pandemia, me causa un poco de conflicto pensar en la palabra virtual, porque por definición la palabra virtual denota que pudiera tener algo de simulación de la realidad. Eh,
Por eso es que he acuñado utilizar el concepto de la iglesia, conocida como esa obra avivada por el Espíritu de Dios, como la iglesia en línea, la iglesia digital. Porque toma entonces en consideración el medio que se está utilizando y es más allá de una experiencia que pudiera ser simulada, es una experiencia real. Y déjeme decirle por qué digo esto. Por varias experiencias he visto cómo el Espíritu de Dios se manifiesta más allá de lo que uno pudiera considerar ordinario. Eh, y me explico. En una predicación, quien fuera mi pastor en aquel momento, estamos hablando cerca de 2008 cuando integramos un sistema de comunicación de transmisión en vivo de esa actividad cultica. Mi pastor se detiene un momento y mira hacia una de las cámaras que está frente al púlpito y dice, tienes que salir de ahí ahora. El Señor te dice que tienes que salir de ahí ya. Y siguió predicando. Y fue como un evento aislado. Más adelante se encuentra con una persona que le testifica que estando viviendo en el estado de la Florida, en Estados Unidos, se encontraba en una situación muy dura de abuso conyugal. Y en ese momento ella sintió que el Espíritu estaba hablando a su corazón, diciéndole que saliera de ese lugar, y ella procedió a salir por la puerta de atrás de la cocina y en Ujú. ese preciso instante, quien fuera su pareja estaba entrando por la puerta de al frente de la casa para asesinarla. Ella pudo tener alojamiento en un hogar y allí fue resguardada por un tiempo en lo que se veía el caso en corte y se logró el divorcio, se logró un distanciamiento. Y yo lo veo como algo providencial, de ese testimonio de la Ujú. manera en que Dios obra, ¿verdad? Por diferentes caminos y de diferentes maneras, aún las insospechadas. Ajá. Sí, a mí, yo creo que cuando hablamos, en algún momento se pensó, incluso, no sé si el título fue Iglesia virtual, Iglesia presencial versus Iglesia virtual, y creo que fue intencional dejarlo de esta manera. A menos que hablemos en una dimensión de una espiritualidad que tampoco podemos, o sea, bueno, depende de cada uno cómo conciba la fe. En realidad, la virtualidad es tan material como lo presencial, ¿no es cierto? No existe la posibilidad de una virtualidad sin materia. Lo que pasa es que es como nosotros, cómo percibimos las cosas. O sea, me ha pasado y quizás yo, hace un ratito me dijeron que tengo por ahí, ¿cómo se llama, Lorena? ¿ATP era? ¿No? ¿Cómo era, se llaman las siglas estas? Bueno, TDAH, no sé. Ah, trastorno de... eso. Trastorno, no sé qué, de qué algo. Este, porque puedo hacer varias cosas al mismo tiempo o no le no sé. Pero bueno, está bien. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo descubro es que hay miradas que pueden ser históricamente ya tradicionales, tradicionalistas sobre la iglesia, y, y en este sentido, entonces, cuando se concibe la comunión, no es tanto en base a un análisis de un análisis histórico, de un análisis con estadísticas, en base a censos, a preguntas, a cómo la gente percibe su experiencia a través de la virtualidad, de lo que es la comunión, la amistad, el compartir la vida cristiana, el percibir a Dios uniendo a dos personas que se relacionan a través de espacios virtuales o digitales, sino más bien es una cuestión de decir, bueno, ahora la virtualidad ha venido a cambiar a la iglesia, ¿no? Como puede ser otras cosas. Ahora los jóvenes quieren cambiar la música, o como puede ser, bueno, ahora la iglesia tiene que ser circular porque ahora se está predicando así y qué sé yo, y tantas cosas. Ahora los pobres vienen a la iglesia y, bien, esos comentarios que a veces uno escucha y que en realidad hay más un rechazo hacia el cambio en sí, al status quo, que en realidad hacia lo que es el análisis de la virtualidad. Yo creo que ahí estamos ante una realidad joven para muchos, pero que ya joven desde el punto de vista de que venimos a analizarla y hablar de iglesia virtual. Yo sí creo que la virtualidad depende, o sea, yo no, yo procuro dentro de lo que es mi concepción de la realidad, y perdón que hable de esta manera delante de una filósofa, pero yo soy un atrevido, después que me corrija, que las palabras determinen mi percepción de las cosas, ¿no es cierto? O sea, es decir, usamos la palabra átomo y átomo dejó de significar hace miles de años muchos años, quiero decir, lo que significó originalmente átomo. Y lo mismo creo que tiene que ver con el término virtualidad.
Y ahí yo creo que yo invitaría a que pensemos esto. Si cuando se habla de iglesia virtual, estamos hablando de una iglesia vinculada desde otras realidades, de otro tipo de relación, o desde vínculos que pueden en muchos casos ser visualizados, ¿no? Visibilizados o explicitados. A mí voy a contar una anécdota y con esto termino. Formo parte de una iglesia que va a cumplir 120 años el próximo año, o 1930, 1905. No, va a cumplir, sí, 120 años. Y cuando empecé a pastorear esta iglesia y a trabajar en ella, me encontré con una sorpresa muy grande. Hermanos que decían que se querían mucho, y lo cual yo creo profundamente, no conocían uno la casa del otro, pero varios hermanos. Nunca se habían visitado, nunca se habían tomado un café, que decía bien Jesús, perdón, y a mí también me gustan mucho esas conversaciones, pero no puedo negar que con la virtualidad muchas de esas barreras se han roto porque el solo encender la cámara, a veces le pasa a mi hijo, ay, has puesto ese fondo acá. No, no, es que no tengo otro lugar donde ir. O sea, no es que quiero que vean mis libros, o para que digan, ah, tiene libros. Es que no tengo la computadora está acá y queda acá. Y así como esto, ha pasado que uno ha conocido las cocinas de los demás, ha conocido a la gente en pijama, se ha prestado a conversaciones de los líos dentro de la casa. O sea, con la virtualidad también se han abierto muchas posibilidades de vinculación o por lo menos de percepción de cómo es el otro. Muchas charlas pastorales que no hubiera tenido quizás, y no por una cuestión de falta de posibilidades de comunicarse con el otro, sino porque hay ciertas cualidades que facilitan la virtualidad para poder conversar en algunos Mm, casos, ¿no? ujú. Sí, y pensaba en cómo cómo muchas congregaciones, iglesias han tenido que en la práctica, en el andar, acomodarse, bueno, el tema de la pandemia y demás, y ahí fuimos como haciendo y deshaciendo, y tal vez nos faltó reflexionar, pensando en la comunión, reflexionar en algunas cosas puntuales que vayan a fortalecer nuestra fe, nuestra teología, nuestra forma de concebir al otro, a las otras. ¿Qué les parece a ustedes, si pueden mencionar uno o dos puntos, en qué tendríamos que reflexionar como iglesias, como comunidad de fe, para fortalecer la comunión eh, en un paradigma diferente, ¿no? Hay unas señales de la iglesia que son sacramentos, ¿verdad? Y eso, en términos de comunión, de qué nos hermana, qué nos hace cristianos y cristianas, pues hay unos elementos que son comunes, entre ellos los sacramentos, tenemos el bautismo, tenemos la cena del Señor, y me parece que eso todavía es un asunto de ulterior reflexión, porque he visto que en las distintas tradiciones cristianas estos temas pueden ser polémicos. Aún, pues yo no he tenido la oportunidad de presenciar un bautismo de manera digital, de que quien esté celebrando el bautismo esté a un lado de la cámara y la persona esté al otro lado en su tina, inclinándose hacia atrás y volviendo. Aunque me han hablado, me han comentado que han ocurrido cosas así, quienes tenemos una formación reformada de iglesia histórica, pues ese tema aún está ahí sobre ese tintero. La cena del Señor, pues dependiendo de ese espacio que también constituye parte de ese elemento, de esa señal de que somos cristianos y cristianas, en las diferentes tradiciones que aquí estamos representadas, pues esto lo pudimos a nivel de la iglesia acá en Puerto Rico, pues solucionar un poco que a la carencia de los elementos tradicionales, pues se utilizaban cosas de la cotidianidad, como Cristo lo hizo cuando celebró la cena. Estaba usando lo cotidiano y eso pues lo pudimos manejar de una manera un poco más amable. Eh, pero vuelvo y menciono que hay temas que todavía necesitan ser trabajados con mucho cuidado, mucha seriedad. Hay cosas como son esas señales físicas de la iglesia que replicarlas en un nivel digital se vuelve retador. Ujú. Y ante eso, pues digo lo siguiente para dar paso a que podamos continuar reflexionando. Sí. Pienso en que
en que una de las situaciones es que lo digital se considera como un no lugar, un lugar que no existe. Eh, y entonces, ¿cómo podemos abordar ese tema del no lugar? Pues me parece que podemos ir al texto bíblico y ver que Cristo se encarnó en un espacio que no fue imaginado, que es el pesebre, entre gente que ritualmente era impura, entre animales y en un lugar que era considerado un no lugar para la época. Entonces, eso nos habla de que Dios en su infinita misericordia y por su gracia puede obrar de manera insospechada y que el Cristo resucitado se nos puede aparecer en espacios que se pueden considerar como no lugares. Ujú. Paula o Juan José, Sí, ¿quieren aportar algo ahí? Ale, Pau. yo comparto, para mí es muy importante el tema de la corporalidad, ¿no? Para mí es esencial pensar siempre en Jesús que vino en cuerpo, se nos manifestó corporalmente. Eh, Haciendo como una especie de analogía, podríamos pensar que en realidad eh, la revelación de Dios a través de su palabra también siempre fue virtual en ese sentido, ¿no? En el término de las palabras. La virtualidad no es otra cosa que algoritmos y lógica, o sea, organizada al servicio de, bueno, de las comunicaciones, de plataformas, de organizar todo por medio de algoritmos. Y es parte, como decíamos siempre, de nuestra vida, de nuestra cultura, del desarrollo que fuimos teniendo. Entonces, la importancia del cuerpo, de Jesús partiendo el pan, Jesús celebrando en una mesa, Jesús sanando dolencias. Y yo creo que eso, o sea, me niego personalmente a perderlo porque me parece que es un disfrute al que no podemos rehusarnos o vamos a perder demasiado. O sea, el contacto con el otro, el poder sentir un abrazo, escuchar, bueno, en este caso nos podemos escuchar las voces, pero no sé, las miradas y tantas cosas que a veces se van perdiendo a través de una pantalla. Sin embargo, esta conexión que se puede tener desde lo más profundo o con gente que jamás hubiésemos podido conectar de otra manera que no fuera a través de las redes sociales. Eh, de las redes sociales o incluso de plataformas de videos en donde uno ha aprendido tanto y yo eso realmente lo valoro y lo agradezco. Eh, pero bueno, creo que tiene que ser realmente la tecnología utilizada como una herramienta que pueda estar humanizada y no que nos termine deshumanizando en este sentido de ir negando nuestra propia corporalidad, porque al fin y al cabo todos necesitamos comer, todos necesitamos respirar y nos necesitamos también los unos a los otros. Y cuanto más la iglesia, que es un cuerpo y que, o sea, nadie es descartable. eh, y bueno, pensando como reflexionábamos ayer, tanta gente que quizás puede ir quedando afuera de los sistemas digitales, Sí. eh, nada, cómo no perder esa comunión, ese espacio físico y bueno, y poder realmente hacer uso de las tecnologías no para que sea solamente propagandístico en donde reenvío un montón de cosas que no comunican, que no llevan a la reflexión, que no llevan al diálogo, y que solamente es como un estar viendo pasar la vida, casi como en la película, hoy pensaba en esa, en la película de la ventana, eh, ay, no me sale ahora el nombre. Bueno, no importa, una de Hitchcock, que es un hombre que queda paralizado y está todo el tiempo mirando a través de una ventana. Y yo pienso, bueno, a veces se puede pasar la vida mirando a través de pantallas eh, y no siendo partícipes de nuestro cuerpo y del otro. Ujú. Yo me está, a ver, me siento re pecado con lo que voy a decir, pero bueno, lo tiro, a ver qué pasa. No, porque el concepto de corporalidad está cambiando profundamente, o sea, y ha cambiado siempre, siempre ha sido así.
hablando de los evangélicos reformados, ¿no? O sea, de nosotros, va, que somos influidos por la reforma puntualmente. Pero yo hablo ahora como biblista y me voy al siglo I, por ejemplo, con el cristianismo. Sin la materialidad o sin la tecnología, no tuviéramos escrituras. Es decir, nosotros no nos guiamos por tradiciones orales. Fundamentalmente hemos hablado del texto como material. Entonces, tenemos un montón de dispositivos que venimos usando históricamente, sin los cuales no podríamos existir y que nos atraviesa un montón de niveles. La estructura mental, Walter Owen cuando habla de las culturas orales, a diferencia de las culturas escritas y todas estas cosas. Nosotros, evidentemente, la sociedad de la que formamos parte, la forma en la que nos vinculamos, nos comunicamos, entendemos la realidad, en cómo la expresamos, está mediada por la escritura, por el libro, y ahora por el libro digital, pero también ahora estamos haciendo un gran cambio de paradigma en la que por ejemplo, me menciono la exposición, algo muy biográfico, muy personal, pero bueno, Carolina, yo la considero, por ejemplo, una muy buena amiga, Carolina García, que estuve exponiendo hace un rato. Y a veces no, yo voy a Lima a vacaciones en el Perú y a veces ni nos vemos. Entonces todo el mundo me dice, ¿se vieron? No, es que lo que pasa es que, ¿sabes qué? Conversamos muy a menudo nosotros, online. Y yo, la verdad, hace poquito caí de cuenta que no conocía su casa, donde está viviendo ahora, pero sí habíamos ido a la otra. Pero no lo sentí personalmente, por eso digo, no lo sentí como una cuestión sino como una cuestión anecdótica, porque muchas veces hemos conversado y ella estaba en la cocina, o otras veces está en su estudio. Entonces, y sí nos vemos, pero nos pasa, por ejemplo, en la comunidad nuestra iglesia, desde hace unos 5 o 6 años estamos teniendo cultos híbridos. Antes de la pandemia ya lo habíamos empezado a hacer porque muchos se nos iban al extranjero. Y la verdad que hay mucha gente que trabaja en tecnologías en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia. Así que dijimos, che, ¿vamos a ensayar esto? Sí, dale, pusimos una pantalla grande, un cañón y la gente comenzó a conectarse por Zoom. Vino la pandemia justo ahí, así que ya muchas personas que estaban involucrados en esto hizo mucho más fácil que coexistiéramos. Por ejemplo, yo no recomendaría una iglesia por YouTube, porque es una grabación, porque la gente está en un chat y el contacto y los sentidos son mínimos. Zoom acá no nos podemos oler, no nos podemos tocar, es cierto, pero la visibilidad hace que se potencie la observación en los gestos. Por eso yo siento cuando uno se está formando en un culto, por ahí no en una conferencia como esta, pero en un culto, que tengan la cámara apagada es muy agresivo. En una clase también, hablo como profesor, che, loco, aprendan la cámara. La verdad que uno viene con toda la gana de enseñar y el otro me apaga la cámara, me dice, no, estoy tomando un café. Y bueno, viste, en la universidad te hubieran expulsado de la clase si estabas escuchando la radio mirando para otro lado. A lo que voy es a que, y entonces nos ha permitido tener comunión, personas que están viajando, personas que fueron a vivir lejos, u otras personas que han conocido la iglesia de esta manera, y una comunión que se ve alimentada por diferentes redes. Yo creo que hay cierta nostalgia hacia ciertas tecnologías que están pasando a desuso y otras nuevas que se están adoptando y obviamente atraviesan nuestra vida y nuestra forma de ser. Hace un ratito alguien me escribe y me dice, qué pena que fue algo tan rápido. Bueno, pero mejor es esto que nada y hay cosas que, ¿sabes qué? Es tan bueno que sean rápidos. Yo ya no tengo ganas de escuchar a un predicador de 1 hora. A mí me aburre mucho. Y quizás porque hay cosas muy buenas que se pueden decir en 20 minutos. Y a veces tener más tiempo hasta te hace hablar de más, como lo estoy haciendo quizás ahora yo. Pero es para pensar, digo. Sí, seguro. Y esto de la corporeidad, del cuerpo, del abrazo, del extender la mano, ¿no? Esta expresión que solíamos usar muchísimo, en el mundo evangélico al menos, cómo ahora la virtualidad nos desafía a la iglesia al servicio, ¿no? A partir de la virtualidad. Me gustaría que brevemente expresen sus opiniones al respecto. Creo que ya vemos comentarios en el chat indicando el asunto de los márgenes, ¿verdad? Y es algo que la compañera ha traído, otros que están en línea también traen, porque lo que explicaba anoche, estamos viviendo lo que se denomina como la cuarta ola de revolución industrial, y esta revolución industrial es completamente digital. Bien. Lo que significa que hay unas fuerzas que operan detrás de todo esto. No podemos ignorarlo.
y que hay fuerzas que son opresoras. Esas fuerzas opresoras dejan en los márgenes a gente que quizás no tiene los recursos económicos, que no tiene el conocimiento, que no tiene las facilidades para poder acceder a esto que hablamos de la hibridez de la iglesia. Eh, y dando al traste o al paso con una teóloga que hace teología contextual, se llama Emily Tons. Emily Tons dice que los sistemas de información masiva son opresivos y que en ocasiones nos ofrecen imágenes que son ilusorias y que de alguna forma alteran la realidad, envían mensajes, alteran pensamientos, crean marginalidad, crea espacios de discrimen, espacios de burbujas. Y esta misma teóloga, en esa teología contextual, habla de una metáfora que es la danza en torno al fuego, y lo toma de las tribus africanas que son lideradas por mujeres. Sepa que una de las cosas que está ocurriendo, que del Ecuador hacia abajo está ocurriendo unos movimientos del espíritu impresionantes hacia el sur. O sea, que lo que antes era predominantemente algo del norte y que percolaba hacia el sur, de alguna forma pareciera que se están invirtiendo históricamente y teológicamente los papeles. Ahora mismo los grandes movimientos de crecimientos de la iglesia se están dando hacia el sur. Pues en esta área en África está esta tribu de mujeres que son líderes que hacen una danza alrededor del fuego, de alguna manera demostrando una resistencia a los poderes predominantes y creando una sensación de unidad, de un fuego comunitario que se eleva y que eleva entonces reclamos de justicia, reclamos de situaciones más justas para quienes están en los márgenes. Y yo creo que esa postura, ¿verdad? Nos ayuda a ver de manera crítica todo este movimiento de redes sociales que está ocurriendo y que nos invita a promover entonces una narrativa de esperanza, una narrativa comunitaria, una narrativa donde la iglesia se presenta como un centro también de aprendizaje, de acompañamiento a las comunidades. Acá en Puerto Rico ocurre mucho con las personas de la tercera edad y hemos tenido la oportunidad de acompañar iglesias que han creado programas de capacitación para personas que pertenecen a este grupo de la tercera edad y que se adiestran, que aprenden a trabajar con la cotidianidad, desde manejar sus citas médicas, manejar alguna conexión, ¿no? de cosas que necesiten, incluso cómo conectarse a la iglesia en diferentes maneras, cómo usar sus equipos, cómo tener acceso a equipos. Y yo creo que eso es parte, ¿verdad?, de ese servicio. Cómo Ujú. acompañamos a la gente en esta cuarta ola digital que está ocurriendo y que está siendo muy rápida, como decía Juan José. Sí, quería que avancemos, sigamos charlando y avanzamos en el siguiente punto que tiene que ver con el discipulado. Ayer le hacían una pregunta a un conferencista muy similar a la que hace ahora Emanuel Gómez acá en el chat y dice que el apóstol Pablo parece haber sido un gran oportunista de las tecnologías en su época para llevar a cabo su ministerio, ¿no? Y me pregunto cómo sería un Pablo en tiempos actuales con tanta virtualidad. Ayer le preguntaban al conferencista, a Juan Manuel Barreda, también que estuvo con nosotros, ¿cómo hubiese sido Jesús? ¿No? Entonces, es un desafío para el discipulado en esta nueva sociedad que estamos transitando. A ver, Paula y Juan José, si nos quieren compartir. Yo me voy a animar, Paula, me tiro primero. Porque así digo cortito, porque si no cuando me extiendo mucho, pero bueno, voy. Yo hace un rato cuando lo que dijo Lionel, Jesús, perdón, Rodríguez, estaba pensando, es que estaba pensando en Lionel en la su presentación de ayer y en la de Juan Manuel. Yo más bien había notado, es cómo imaginamos el obrar del Espíritu Santo desde la virtualidad. O sea, incorporar, yo creo que lo que está haciendo ahora el mundo digital, el mundo virtual, como lo llamamos, diferentes entornos,
lo que está haciendo es interpelar muchas cosas que la iglesia no percibía, que las había naturalizado al punto de creer que se daba de forma espontánea y con un concepto de espontaneidad como ex nihilo. Entonces, por ejemplo, el cambio que la tecnología de la escritura incorporada en el judaísmo trajo en lo que más tarde va a venir a confesarse incluso como el pueblo del libro, es enorme culturalmente, en la concepción, porque alguien aquí en el chat también decía de la brecha digital, pero la brecha, pero no es la única brecha que existe. O sea, de acuerdo al formato de iglesia que tengan, hay personas que no soportan participar de la vida de nuestras iglesias porque, por ejemplo, perciben olores de discriminación o porque se canta con volúmenes sumamente altos y hay personas mayores de edad como yo que tienen tinnitus que no se bancan esa música. A veces me paro, yo me tengo que ir y me dicen que irreverente. No, me están reventando los oídos, perdóneme, hermano, hermana, pero yo tengo ya los oídos, los tengo así. Entonces, y así con eso, como les dije hace un ratito, que estoy pensando seriamente que tengo ¿cómo se llama las siglas, Lorena, que dijiste hace un rato? Porque le dije hace un ratito, por ejemplo, no me aguanta el cuerpo, la psique, como sea, escuchar más prédicas tan extensas y que dan vueltas sobre... Entonces yo estaba pensando en este sentido, cuando se piensa, la virtualidad nos está replanteando un montón de cosas que antes estaban ya presentes, que han influido en nuestra formación y que yo creo que no es que un error común que se comete es pensar instrumentalmente en las tecnologías, es creer que nosotros las podemos usar. Y termino con esto. Miren, la película Matrix, no sé si la vieron, no me acuerdo cuál era, creo que es la 3. Está conversando Neo con el presidente del grupo de los hombres que están metidos ahí en la Tierra, ahí abajo, ¿no? Este, eh, Bueno, Eliezer ahí está discrepando. Es que no es no aceptar participar, es que no se puede. No se puede participar, porque si vas a un lugar que te hace daño en los oídos, no es que vos querés participar, pero no te dejan porque te ponen el volumen a todo lo que da. Si tenés que ir vestido bajo cierto formato de vestimenta y no te están dando cabida, te están diciendo andate. Si tenés que oler de cierta forma, y te están excluyendo, ¿no? No es que estás eligiendo no ir. Bueno, para pensar, por lo menos pensemos lo que estoy diciendo. Bueno, en esa película, el presidente del grupo le pregunta, el Neo dice, ¿por qué no pagamos estas máquinas? Porque nuestra lucha es contra las máquinas. Y entonces le dice, ¿sí? ¿Y crees que podríamos vivir sin ellas? Claro que sí. Y le pregunta, ¿estás seguro? Y cuando veía de las máquinas, estaba hablando de bombas de agua purificador, la que genera electricidad, la que nos da, ¿no? La que purifica los alimentos en esa comunidad. Yo creo que es algo que hay que pensarlo. Si lo pensamos instrumentalmente, caemos en la ilusión de creer que nosotros no estamos atravesados por la tecnología desde que el ser humano existe y pensar que esta, que es virtual, es nueva en términos de decir, bueno, de esta sí podríamos prescindir o usarla de acuerdo como nosotros decidamos hacerlo. Yo creo que hay una misión también, una visión mucho más grande. Y la iglesia en ese sentido no tiene muchas opciones. Y no estoy hablando de términos pragmáticos. La viene utilizando hace años desde el solo hecho de tenemos un micrófono o construimos un edificio y hacemos un lugar donde todos vamos y tenemos un culto, por no mencionar un millón de otras cosas. Gracias, Paula, sí. Sí. Sí, yo coincido en esto de que justamente las tecnologías no son una especie de invento de unos pocos científicos que, no sé, que crearon todo este sistema para dominarnos. Yo creo que es parte de nuestra cultura y es la lógica como casi natural de nuestro desarrollo y de nuestra manera de ver las cosas y de relacionarnos. Y en ese sentido, pensando específicamente en el discipulado, eh, creo que siempre estoy volviendo sobre lo mismo, pero es lo que yo veo. Tiene que haber siempre esa cuestión de ida y vuelta. O sea, no creo que pueda haber un discipulado en donde una persona reciba acríticamente todo y que, o sea, quien, digamos, de alguna manera disipula, no tenga un ida y vuelta, una conversación,
Y en ese sentido es bueno pensar quizás qué tipo de plataformas sirven para fomentar un discipulado. Eh, yo creo que quizás incluso hasta por WhatsApp una persona puede ser discipulada. Eh, Hoy en día tenemos la Biblia como una aplicación, em, o sea, realmente es parte de nuestra cultura y están ahí estas aplicaciones a la mano, para poder estar cerca de la gente, para poder nosotros ser ministrados también de alguna manera y bueno, quizás en este punto pienso que hay que pensar bien cuál es la plataforma, si es que nosotros, no sé, podríamos llegar a pensar una plataforma que fuera eh, propicia, pero creo que ya las que hay sirven. Em, bueno, eso respecto al discipulado. Está este es un tema que se está tratando en diferentes foros que he visto y en los que he participado, que es la idea de la formación de fe en contextos digitales. Como les dije, la cuarta ola de revolución industrial es informática, trae consigo tres elementos: ciberseguridad, automatización, inteligencia artificial. Entonces, estamos ante un reto con las generaciones emergentes porque están creciendo en un caldo de cultivo donde los especialistas digitales van a ser la orden del día para el 2030. ¿Cómo acompañamos vocacionalmente a esta generación emergente, a discernir el propósito de Dios en medio de todo este caldo de cultivo, donde cerca del 80% de las plazas de trabajo que van a existir para entonces prácticamente no se han inventado? Estamos en un momento de pivote. Estamos dando un giro y la iglesia pues está respondiendo conforme a lo que conoce, a lo que tiene, a lo que le es común. Pero ese es el tema y les confieso que es una de las cosas que me preocupa y que me ocupa. ¿Cómo hacemos formación de fe en contextos digitales, siendo contextuales, pertinentes, relevantes, a una generación que también ha ido mostrando un acercamiento a la fe un poco distinto al que usted y yo estuviéramos acostumbrados y al que estaban acostumbrados quienes nos antecedieron? Así que yo creo que ese es un tema importante dentro del discipulado, formación de fe en contextos digitales. Bien, Sí, tenemos y también cinco... pasa, Sí, sí, Juan José. no, ¿sí? No, y también pasa por qué entendamos por discipulado. A ver, por ahí me están escuchando y dicen, este es un fundamentalista del mundo digital. No, no, no pasa por ahí. Simplemente estoy pensando en voz alta, aprovechando la presencia de Jesús y de Paula como para poder interactuar. Eh, pero, por ejemplo, hay una Paula también, no me acuerdo del apellido, socióloga argentina que radica en Brasil y que habla de los cuerpos biológicos, ¿no? Y que hable cómo en la actualidad la transformación del cuerpo se da, por ejemplo, que tenemos implantes del corazón, inclusive algunos hablan del cerebro, o sea, la tecnología está tocando un montón de niveles. Ahora, es cierto, depende cómo se concibe el discipulado y qué discipulado, en qué instancia, ¿no? Si el discipulado es dar clases, bueno, se puede dar una clase virtual, ¿no es cierto? Quizás no sea la mejor. Si es como Paula o bien Jesús lo plantean, que es acompañar, es hacer convivencia, tiene que ver con otras cosas, seguramente que será difícil. Pero es que lo que la virtualidad está planteando, y en algunos extremos, ayer lo decían varios expositores, es el individualismo. Yo creo que ese va a ser uno de los fuertes que tenemos de los frentes que tenemos que manejar. Es decir, vos puedes estar encerrado todo el día en tu oficina, es cierto, haciendo este tipo de vínculos, pero no por ello dejar de ser individualista. Ahora, yo no creo que la virtualidad genere individualismos en todos los casos, pero hay ciertas plataformas, hay ciertos vínculos con el otro, hay ciertos algoritmos que generan ese individualismo. No digo que nos percibamos de forma individual, sino que estoy hablando de individualismo, ¿no? Eso de mirar mucho para uno y estar girando todo en torno a uno. Pero también pasa algo, y yo creo que con el discipulado, eh, ¿saben qué? Jesús, ayer creo que fue Lionel, y si yo me equivoco, perdón, Leonel, perdón, le digo Leonel por Messi, perdón, es Leonel, él. Eh,
que habló de que hay bautismos digitales y no sé, alguien lo comentaba hoy. Pero yo, por ejemplo, lo que pasa con nuestra comunidad de fe es que les digo, miren, visiten tal iglesia, yo me he comunicado con el pastor entre varias personas, vaya, no es que no es que la otra persona que está en el mundo digital está en la nada, está en un contexto. Yo creo que también lo que se puede generar mucho es trabajo en red, ¿no? Un trabajo mucho más colaborativo, participativo, o sea, ese es un potencial que tiene. Fíjate, nosotros tenemos la alegría, no sé, hace no mucho, unos meses nos vimos con Paula y con Jesús hace poquito que nos conocimos, pero miren la alegría de poder hacer esto y de poder colaborar en nuestros saberes, ¿no? Y contar nuestras experiencias. Esto yo no creo que sea solamente una cuestión de decir, bueno, me encuentro en este momento, sino las cosas que pueden generar a través de red, de pedirle a otro pastor, che, mira, hay un hermano de la iglesia que se está congregando y vive cerca de tu ciudad, ¿podrías vos, que sos una persona de autoridad por una comunidad de fe con la que nosotros tenemos comunión, bautizarlo? Y nosotros presenciar el bautismo como iglesia de forma virtual. Estoy pensando ahora en voz alta, mientras escuché a Jesús plantear estas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, nosotros debemos involucrarnos. Yo estoy preocupado, pero ¿saben por qué? Porque veo una falta de dedicación y de preocupación, de atención, vamos a decirlo así, de parte de los líderes y maestros o maestras y pastoras de iglesias, de tomar en cuenta todas estas cosas para discernirlas, haciendo caso a lo que dijo Jesús al principio, ¿no? De que esto hay que pensarlo, hay que tomarlo en serio, como dijo con todos los sacramentos o con los otros, las prácticas de la iglesia. Espero que Bíblica Ah, Virtual en este haya hecho un poquito un aporte. ujú. Bueno, sin duda quedó mucho por decir, no pudimos terminar de tocar los puntos, pero bueno, súper interesante, incluso el chat ahí está muy ahí revolucionado, hay muchas cosas que se están preguntando y reflexionando y queremos comprometerlos a Jesús y a Paula para que sigamos conversando en esto más adelante, van a haber oportunidades, así que bueno, muchísimas gracias a los tres por la generosidad de estar en esta noche compartiendo.